Estamos de vuelta en Cátedra Médica y hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor César Mota, quien es pediatra. Él es especialista en emergencia y en cuidado crítico en el área de pediatría. También tenemos a Madeleine Reynoso. Madeleine es pediatra infectóloga y hoy vamos a estar hablando de una enfermedad que es natural de estas regiones, que es endémica. Es el caso del dengue. Y ya decíamos en la introducción del programa que desde principio de año venimos conversando de que para la República Dominicana, pues el año 2023 se perfilaba como un año epidémico, como un año con tantos casos, o sea, casos aquí, casos allá, casos acullá. Y entonces estamos hablando de que los números que tenemos el día de hoy, pues vamos a discutirlo con el doctor César Mota, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor César Mota. Buenos días, gracias por la invitación. Igualmente, la doctora Reynoso, Madeleine Reynoso, bienvenida. Buenos días, por estar gracias con por nosotros invitarnos. acá. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en la República Dominicana? Sobre todo enfocado al tema que ustedes manejan. Ustedes pues trabajan con niños, trabajan con el presente y el futuro, porque los niños son presentes, no son futuros, son presentes, están ahí. Lo que pasa es que van creciendo, van en el desarrollo normal. Y pues el dengue en nuestro país, ¿cuál es la realidad? Bueno, primero que todo debemos saber que el dengue, como bien decía, es una enfermedad que es propia de nosotros. Y para comenzar hablando de pediatría, la gran diferencia es que los más sufren de esta enfermedad son los niños. Más que los adultos. Más que los adultos. ¿Hay alguna explicación de por qué pasa eso? En realidad, lo que sucede es que como el dengue tiene varios serotipos, me recuerdo que el doctor mencionaba ahorita algo de la malaria y los diferentes subtipos. Sí. Igual pasa en el dengue. En el dengue hay 4 serotipos que, para que la población comprenda, es que te puede dar 4 veces, porque hay 4 variantes diferentes. Okay. Y tú puedes hacerte inmune como si fuese una vacuna, pero con la enfermedad propia, cada vez que te da un tipo de dengue. Es como el cáncer. Es raro, Sí. Es raro, pero yo conozco y he manejado pacientes que han tenido 2, 3 cánceres diferentes. Cáncer de colon y no una metástasis a, por ejemplo, a hueso, en hueso casi siempre tú sospechas que, pero puedes tener varios cánceres. No es lo normal, no es lo típico, pero se puede presentar. Entonces en el dengue se puede presentar que una persona le dé varias veces porque hay 4. Varios serotipos. Bueno, hay uno que se está investigando desde el 2013 en Malasia, que es el serotipo 5, esperemos en Dios, todavía no lo tenemos circulando. Pero para explicarte lo que preguntabas, que por qué es en ese grupo etario donde más frecuentemente se ve afectado, es porque por lo general cuando los niños, ¿verdad?, nacen y van creciendo, pues van contaminándose con el dengue. La primera infección por lo general es inadvertida, no te da tanta expresión. No se da cuenta la gente. Sí, por lo general y en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa? Algo muy particular en el dengue. Y es que cuando te repite el dengue, el curso clínico suele ser más expresivo. Entonces, una reinfección de dengue por lo general es peor. Entonces, ya cuando uno pasa de los 20 años, por lo general, yo no he tenido contacto, aunque no se haya dado cuenta, con dengue en casi todas sus versiones. Pero por debajo de los 20 años, que es donde está el tagger de esta enfermedad con relación a la expresión clínica, aunque eventualmente nos puede dar a todos por la endemicidad del virus y del mosquito en nuestro país, nos puede dar a cualquier edad. Pero lo convencional es que esa nueva camada, si se puede decir así, de niños que nacen y que van creciendo, que nunca tuvieron contacto con el virus o que tuvieron contacto en una ocasión, van a volver a infectarse en un brote específico que se da cada 3 o 5 años. Y ahí tú vas a ver que los más afectados son ese punto. Exacto. También está la expresión clínica propia de los niños. O sea, acuérdense que en realidad, si hay una teoría que dice que ningún virus es el que te hace daño, ninguna bacteria, sino tu respuesta inmune. O sea, cómo tu cuerpo va a pelear, va a responder. La Entonces, esa inmunidad, vamos a decir... se está gestando, no vamos a decir, porque la palabra no sería virgen, sino desordenada, que hacen los niños, pues aumentan un poquito más lo que es la permeabilidad vascular. Entonces, eso hace que en el niño tenga más expresiones y más alteraciones hemodinámicas. O sea, que se deshidratan más fácil. Se deshidratan más, extravasan más. Pierden líquido
más fácil que el adulto. Sí, porque y además, la misma fiebre, o sea, a mí me puede dar una fiebre en 38 y yo como adulto puedo beber mi vaso de agua, pero un niño que tenga fiebre 38, 39, está apagadito, está ñoñito, no quiere tomar líquido. Pérdida insensible más aumentada. Se empeora, exactamente. Sí. Sus pérdidas insensibles son más Son aumentadas mayores. y la forma de compensar de ellos es un poco más. ¿cuál es la más realidad difícil. que tenemos en este momento en la República Dominicana con relación al dengue? ¿Tenemos números? Hay una falencia, hay una debilidad, hay un problema estructural aquí. Montero, hemos estado criticando el asunto de los informes epidemiológicos, de los reportes epidemiológicos. Del atraso Retrasados. Del atraso. Sí. Pero debemos partir de algún punto. ¿Tenemos datos? Antes de hablar de eso, es interesante que usted lo ponga porque debemos entender que sí puede haber brote epidemiológico, sí puede haber un pico, pero llama la atención y qué bueno que estamos en este programa, es que nosotros tenemos dengue en todo el año. El tiempo. Todo el año. Sí, sí, Todo el año hay dengue. Por eso es hacemos endémico. Entonces, ya es quizá una deficiencia de nosotros, o un fallo de nosotros, que no estemos hablando de dengue por lo menos cada cierto tiempo. Siempre tenemos que esperar Permanente. el brote pico, epidemiológico el brote, de sí. cada año o cada 2 años. Sí. Y que debemos entender que hay dengue todo el año. Eso es importante saber. Tenemos dengue como vive aquí, por eso es esa palabra de endémico, es que vive aquí. El dengue no se va de aquí. Ni se va de Puerto Rico, ni se va de Cuba. Ahora, la diferencia es por qué razón nosotros tenemos peores resultados que los puertorriqueños, que los cubanos. Por la malaria. ¿En qué la malaria estamos 2. fallando? Por la malaria La 2. malaria 2, la malaria. Sí, las condiciones de Las vida. condiciones La falta de- de educación. Esta es una enfermedad. dependen de lo económico. Esta es una enfermedad que las condiciones de vida de la población viven en condiciones de hacinamiento. Manejo inadecuado de las aguas. De las aguas, almacenamiento de Sobrepoblación. agua, sobrepoblación, en fin, viven a la orilla de los ríos. Entonces ese grupo de población tiene mucho más Es más riesgo, vulnerable, más es más riesgoso. vulnerable, entonces por eso tenemos más casos que en Puerto Rico. Claro. Ya. Y vivimos en un país que es rico para esas condiciones. Las lluvias de esta temporada, el dengue en específico, ese mosquito, tiene la facilidad de criarse hasta en las bromelias. Explíquenos, doctora, Así que- ese aspecto, pero vamos a tomar, ¿verdad? Vamos a tomar el tiempo de decir cuál es la realidad que tenemos en Sí. este momento. Pero nos gustaría, sí, que usted como infectóloga pediatra, el doctor César Mota, quien nos ha dado la oportunidad de que usted se encuentre con nosotros en el día de hoy, explíquenos cómo se produce el dengue, cómo se reproduce el mosquito, de forma que la gente lo entienda de manera muy simple. Bueno, el ciclo del mosquito es muy fácil de reproducirse hasta en la tapita de un roquito. Eso es como un refresquito. Cuando lo dejamos, usted que hablaba de Y la tapita de una botella de agua. Ajá, Sí, de sí. orientar a las personas entre el reciclaje y esas cosas, que es educación, como La decía el cáscara doctor. de huevo, por ejemplo. Sí. En las bromelias, el que llueva y nosotros no Una mata, eliminemos, exactamente, no eliminemos ese residuo, provoca que la larvita, por ejemplo, un El huevito, tanque, ¿no? el huevito, la larvita que se reproduzca, que esté aproximadamente 2 a 8 o de 7 a 14 días, esa reproducción, el mosquito como tal, aunque vivimos con él, no tiene el virus, él no es portador del virus. Él necesita encontrar un huésped porque esa interacción huésped, mosquito y virus, ¿Quién es el huésped, doctora? el humano. El humano. El humano. Entonces, una Quien persona. tiene dengue es el humano. el humano. Ahora no vamos a discutir el del huevo y la gallina, no, porque no sabemos cuál fue el no hay ningún primero. problema, no hay ningún problema con eso. Pero el punto es que el humano es quien tiene dengue. El humano es quien tiene dengue y en una temporada virémica que se da aproximadamente desde el día 0, ¿verdad?, de la infección hasta aproximadamente 3 a 5 días del cuadro clínico del paciente, ese paciente está liberando virus, viene ese mosquito que no tiene el virus, que usted tenía replicado en su tanque, que estaba lleno de gusarapo, como se le dice, Sí. ¿verdad?, en el Burgo, ¿verdad? Y eso es una bomba de tiempo. Entonces se replica el mosquito, va y pica a esa persona que está infectada y ahí empieza, porque ellos son hematófagos, ellos se alimentan de sangre. Sí, son vampiros. Y algo que ellos hacen es que en su ciclo de alimentación pueden tener cortes, es decir, que bueno, empezó a comer de mi sangre y mi sangre no le gustó tanto, pero ya me infectó, va donde César que está al lado de mí y puede infectar a varias personas en una misma locación. Pero hay un tema con esto para que la gente lo entienda.
César tiene dengue, el doctor César Mota tiene dengue. Que Dios te libre. Amaury García no tiene dengue. O al revés, yo tengo dengue y tú no. Pues ocurre que entre nosotros dos no pasa nada. ¿Ah? Idiosincrasia. No hay ningún problema porque no se transmite de persona a persona. Se necesita ese intermediario. El se vector. necesita Es ese así. bicho, ese pajarito, ese El mosquito. mosquito, sí. Y lo digo así para que la gente nos entienda. El mosquito Entonces, es el transporte. es el Teóricamente, transporte. teóricamente hay transmisión vía transplacentaria, pero nada científicamente No. certificado, Ok. vía sexual. Pero Es importante realmente, eso, que lo realmente acote. se necesita un vector, como el doctor dice. Lo efectivo es que exista el vector. Entre personas no se puede transmitir de manera efectiva. Sin mosquito no hay dengue. Sin mosquitos no hay dengue. Y entonces, Esa es la clave. por ejemplo, el caso de los brasileños. Había hace unos años, creo que en Salvador de Bahía, un pueblo brasileño que se había desarrollado una estrategia para que el mosquito, producir una mutación genética donde el mosquito no se interesara Por la sangre. por la sangre, por ejemplo. Sería interesante. Se van a morir porque ellos son hematófagos, Hematófagos. de por sí. Pero bueno, el asunto es que sin mosquito no hay dengue. El problema que tenemos en nuestro país es, ya todos lo conocemos. Usted sale de su casa y usted va a encontrar todo. Si vive en un lugar donde hay un solar o lo típico en las grandes ciudades donde hay edificios, usted va a encontrar que en esa azotea, que en donde se pone la basura, en los zafacones, hay botellas tiradas y permanecen en la misma acera, en los mismos contenedores. Donde quiera que se aposa agua, ahí hay un escenario. Agua limpia. Agua limpia, no tiene que ser agua sucia. Eso lo que se necesita No, a es propósito, agua limpia. El mosquito. Sí, este agua limpia, no como el de la el malaria. El Aedes, el mosquito de agua limpia. No es un como mosquito el limpio. anófele, que da agua sucia. Contrario, como dice la un doctora. mosquito que se lava la mano. Sí, sí, Un contrario. mosquito limpio. Contrario Diferencia de la del malaria. anófeles, El de que la es malaria. ese sí de agua Ese- sucia. El del dengue es el Aedes aegypti, Ah, es ese, un ese. mosquito largo. Exacto. Es un Con mosquito patitas largo. largas y rayas blancas. Raya Raya blanca. 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 Entonces, ese es un mosquito de aguas limpias. Y entonces. Y la mosquita que pica. Y es la hembra. Eso es otro detalle. Casi siempre son las moscas. ¿Y No, por por qué eso razón? es importante también que la gente entonces tome en cuenta esto y que las personas que almacenan agua en tanques, en galones, pues puedan desinfectarlo adecuadamente para evitar que se Y críe en el las mosquito gomas. ahí. La Algo- promoción que antes se hacía. Sí, el cloro está en tanque tapado. Que Algo fue una Aquí no hay estrategia- cloro, ni exitosa, buena. claro, Lo que claro. Sí, pasa es sí, que y esas sigue cosas hay que siendo darle efectivo. seguimiento. Por Por ejemplo, supuesto. las gomas cuando llueve. Algo muy importante que creo que se mencionaba y en todos los temas que se han debatido hoy, incluso las noticias que dieron al inicio, yo pienso que muy importante es la educación poblacional. Sí. Porque, por ejemplo, ustedes pueden vivir en una comunidad muy cercana a donde yo vivo y yo puedo tener las mejores intenciones de eliminar criadero de mi hogar. Sin embargo, el sobrevuelo del mosquito es suficiente como para que si usted no elimina sus criaderos y yo los elimino, pues sus mosquitos pasen a mi casa. Es un Fácil. trabajo en conjunto Además- con además- la Tú comunidad. tienes, por ejemplo, Claro, tú tienes, exacto. por ejemplo, la Nacaona, Ah. tiene el parque Mirador. Sí, sí. Cerquita. La Nacaona, yo le llamo que eso es Central Park. Sí, ¿verdad? sí, eso sí. Todo el que vive La por Quinta ahí, eso Avenida. es como Madison, Sí, eso la es Quinta Avenida, la Quinta ¿verdad? Avenida, ¿verdad? Pero. Bajando la José Contreras, ahí tú tienes Ahí, la favela. Exactamente. Ahí están los de malaria. Ahí están Tú los de tienes malaria. la favela ahí abajo, entonces el mosquito de ahí abajo, Sube. sin Y sin tenemos el ningún mosquito problema. en el mirador, señores. Típico, Tenemos eso- a Aedes albopictus y tenemos a En Aegypti el ahí mirador, en el sí, mirador. sí, sí, Exacto. sí. Entonces tenemos la situación. Típico, todo barrio rico tiene un pobre al lado. Exacto, pero tenemos la situación de que como el mosquito es el indispensable para transmitir ese ciclo. el dengue, pues evidentemente hasta que nosotros no tengamos un control efectivo, vamos a tener esta situación. Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos con el doctor César Mota y con Madeleine Reynoso. El tema del día de hoy es el dengue, República Dominicana en situación epidémica.